En el capítulo anterior hablábamos de servidores web. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Bueno, hoy nos toca hablar sobre contenido dinámico y cómo conectar esos servidores con un lenguaje de programación. Si te interesa este contenido y más y querés seguir mejorando tus skills como desarrollador backend, entonces quédate porque este capítulo te va a encantar. Buenas y bienvenidos devs, muy buenas y sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Sí. Comenzamos la semana y qué mejor que con un poco de conocimiento, ¿no? Con un poquito de entendimiento de esto que es el backend y el desarrollo web que nos apasiona. Y en el capítulo de hoy tenemos un tema súper interesante, ¿sí? Un gran tema, un gran topic el de hoy, ¿sí? Antes que nada, muy bienvenido, ¿sí? Si estás comiendo, buen provecho. Si estás acostado, acostada, que tengas una maravillosa noche de descanso, ¿sí? Si estás manejando, si estás trabajando y me pones para que te haga un poquito de acompañamiento, un poquito de sonido de background, entonces también muchas gracias por tenerme en cuenta. Recordad que este podcast es para vos, ¿sí? Es hecho por un desarrollador backend con bastante experiencia en el área, en el tema. Y esto va a ser una de las primeras series, ¿sí? Tengo pensado muchísimo contenido porque hasta ahora estamos cubriendo lo básico que necesitamos, los primeros ladrillos y bloques que necesitamos para continuar construyendo encima de eso, ¿no? Así que hay mucho más que vamos a ver, vamos a hacer sesiones de coding también, ¿sí? Compartiendo pantalla, escribiendo un poquito de código y volcando todo esto más a la práctica. Así que si no estás suscrito, suscrita, te recomiendo que lo hagas, que te suscribas al canal, que me dejes un like, ¿sí? Si te gusta este contenido, si aprendiste algo nuevo. O también déjame una pregunta, ¿sí? ¿Qué te gustaría que veamos? Algo que no hayas entendido bien, ¿sí? Algo que te gustaría que repasemos en alguna sesión de coding, también puede ser. Así que bueno, bienvenidos entonces, nuevo capítulo de hoy, ya episodio número 6. En el episodio anterior, ¿sí? Habíamos visto servidores web, que si no lo viste todavía, si no lo escuchaste, porque es un podcast, anda, dale al botón de play, ¿sí? Escúchalo porque hay contenido muy interesante y hablamos sobre este tema que son los servidores, qué son, cómo funcionan, cómo los configuramos, en qué consiste un servidor, ¿no? Porque a partir de ahora nos vamos a concentrar más en esta parte, ¿sí? De la arquitectura web. ¿Por qué? Porque es donde empezamos a hacer un zoom in hacia lo que es backend, ¿sí? Hablábamos sobre programa servidor, ¿sí? Y HTTP como el idioma que tenemos que hablar, ¿no? En la web. El tema de hoy es muy interesante porque ya empezamos como a meternos, ¿sí? De lleno en esto que es backend exclusivamente. Y vamos a estar hablando sobre contenido dinámico, ¿sí? Sobre cómo generar contenido dinámico conectando, ensamblando, ¿sí? Enlazando un servidor con un lenguaje de programación, ¿sí? Y contenido dinámico, cuando me refiero a contenido dinámico voy a estar hablando de justamente cómo generar contenido web, cómo generar que lo que me aparece, ¿sí? En una página web sea el resultado, sea la salida de un lenguaje de programación, ¿no? ¿Cómo se conectan estas dos cosas? Un lenguaje de programación con un servidor para hacer que me muestre justamente en la pantalla que yo pueda ver el resultado de un script, por ejemplo, ¿no? De un código que yo escribí como desarrollador. Bien, esto va a ser clave sobre todo si nos queremos dedicar a lo que es el desarrollo backend, ¿sí? O entender, digamos, qué es lo que sucede de este lado. Es clave entender entonces cómo funciona esto porque es justamente algo con lo que vamos a estar interactuando en el día a día, ¿no? Así que esto va a ser un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a comenzar entonces con lo primero que tenemos para ver, que es un breve recap, ¿no? Una breve intro si queremos, o un poquito digamos de background relacionado a los lenguajes de programación. Bien, en este
podcast no voy a hacer mención, digamos, a los aspectos básicos de lo que es la programación o el desarrollo de software, ¿sí? Conceptos como, bueno, CPU, memoria RAM, disco, cómo se estructura un lenguaje de programación, qué elementos tenemos dentro de la sintaxis, qué significa escribir código fuente, cómo se ejecuta ese código fuente, cómo podemos escribir nuestros propios programas, ¿no? Y esto un poco lo voy a dar por sentado, ¿sí? En la audiencia, porque si no, digamos, básicamente se convierte en un podcast de programación y hay muchísimo contenido ahí para cubrir. Así que esto va a ser algo que vamos a dar un poquito por sentado. No obstante, acá vamos a hacer, digamos, un paréntesis para cubrir algunos de los conceptos, digamos, de background que necesitamos. Bien, primero, ¿qué es un programa? Bueno, un programa, ¿sí? Básicamente es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que pueden, o mejor dicho, que son ejecutadas por una computadora, ¿no? En estas instrucciones básicamente le decimos a la computadora, le decimos a la máquina qué tiene que hacer, ¿no? Esa máquina, esa computadora que se descompone en un conjunto de componentes en los que tenemos procesador, memoria, tenemos el disco y tenemos un montón de cosas más, pueden entender y ejecutar esas instrucciones, ¿sí? Una a una, ¿sí? Haciendo un resultado o ejecutando un resultado, ¿sí? que luego va a ser la salida de nuestro programa. Básicamente eso es un programa. Estas instrucciones de este programa están escritas en un sistema que sea fácil de entender por humanos, ¿sí? Que esto es lo que le llamamos nosotros un lenguaje de programación de alto nivel, ¿sí? Un lenguaje de programación significa que es un idioma, una sintaxis, ¿sí? Que es fácil de entender por el humano, es human friendly. Por eso existen los lenguajes de programación, porque nosotros después podemos compartir conocimiento con otros colegas, con otros desarrolladores, usando un lenguaje en común, pero sin tener que lidiar con un montón de detalles técnicos relacionados con la memoria y con instrucciones de la CPU y cosas de ese estilo, que antes sí funcionaba así esto, ¿no? Nosotros directamente utilizamos una sintaxis, unas construcciones que son mucho más abstractas, ¿no? Que nos quitan de tener que lidiar con todos estos detalles. Eso es la abstracción, ¿no? La abstracción significa no lidiar con tantos detalles de muy bajo nivel. Por ejemplo, antes se utilizaban instrucciones directamente denominadas, digamos, del lenguaje máquina, en donde ahí sí teníamos que escribir cosas que tenían, digamos, la sintaxis estaba muy acoplada al hardware, ¿no? Las instrucciones estaban muy acopladas al hardware y le decíamos a la máquina qué hacer con el hardware directamente. Bueno, hoy tenemos lenguajes como Java, como JavaScript, como Python, que son lenguajes de muy alto nivel, ¿no? De abstracción, en donde directamente ya hablamos como con conceptos un poco más abstrayéndonos de lo que pasa a nivel hardware. Este lenguaje de programación que nosotros usamos, literalmente lo que hacemos es escribir un archivo, ¿no? Es crear un archivo que es el denominado archivo de código fuente o de source code, que es un archivo con una extensión, que la extensión un poco uno mirándola sabe de qué lenguaje de programación se trata, ¿no? Los archivos con la extensión PHP, .php son archivos en el lenguaje de PHP, .py para Python, .cpp para C++, ¿no? JS para los de JavaScript y así siguiendo. Este lenguaje, este código, este archivo que generamos, ¿sí? Que contiene esas instrucciones en ese código fuente, es fácil de entender por seres humanos, ¿sí? Y para que sea entendible por la máquina, tiene que ser traducido, ¿sí? A un archivo, digamos, binario, que contiene las mismas instrucciones, pero volcadas en un lenguaje, digamos, en binario o en código máquina, que justamente la computadora es el idioma que sabe hablar, ¿no? Es el idioma que sabe entender. Esto puede suceder automáticamente, ¿sí? Y puede que tenemos que crear ese nuevo formato, ¿sí? Este nuevo artefacto o archivo binario que contiene, de nuevo, ¿no? Contiene las instrucciones que nosotros programamos, pero en un lenguaje que la computadora sí puede entender y ejecutar.
Este paso, digamos, de convertir este código fuente entendible por humanos a el código que es entendible por la máquina se llama compilación, ¿no? Es un compilador, el programa especial que se encarga de hacer esta traducción, ¿no? Pasar de el human friendly a el machine friendly. El formato, digamos, el archivo nuevo que nos va a generar el compilador normalmente tiene una extensión especial, a veces puede ser un ejecutable también. Y por ejemplo esto les va a sonar muy familiar entonces a aquellas personas que hayan trabajado con el lenguaje C, los lenguajes C, C++ y Java también, ¿no? Que Java tiene su propia versión de este artefacto, digamos, que es ejecutable. Hay lenguajes de programación como PHP, Python e incluso JavaScript, ¿sí? Que no necesitamos hacer esto de compilarlo, sino que directamente lo ejecutamos utilizando un runtime, ¿sí? Utilizando algo en JavaScript utilizaríamos el runtime de JavaScript que es Node.js. En Python utilizamos el mismo intérprete de Python, ¿sí? Y en PHP el de PHP. Básicamente lo que nos instalamos es un intérprete, es un programa especial que se llama intérprete, que lo que hace es ejecutar, digamos, ese archivo fuente tal y como nosotros lo escribimos, ¿no? Va, digamos, como interpretando línea por línea. Cada línea la traduce en una instrucción que la máquina la puede ejecutar y luego sí se la pasa, digamos, a la máquina para ejecutarla y continuar con la siguiente línea, ¿no? Hoy la verdad es que no es que haya un lenguaje, no es que los lenguajes de programación son o compilados o interpretados, sino que hay puntos intermedios. Por ejemplo, para Python, normalmente hoy hay como una mezcla entre uno y otro, ¿no? Cada tanto, digamos, mientras vamos ejecutando nuestros archivos de Python, lo que va sucediendo es que se va generando una caché donde existen donde se guardan las versiones como compiladas, digamos, de esos mismos archivos, aunque nosotros muchas veces no somos conscientes de que pasa todo eso detrás de escena, ¿no? Bien, entonces, cosas a tener en cuenta, artefactos que intervienen. Tenemos el código fuente, ¿sí? Que es el que escriben los desarrolladores. Tenemos entonces un programa compilador que se encarga de generar la versión que es entendible por el sistema operativo, por la máquina. Y tenemos un intérprete, sobre todo en los lenguajes que no necesitan compilación, que es un proceso o es un programa también que se encarga de tomar nuestro código e ir ejecutándolo. Este es un poquito el background que necesitamos tener, ¿sí? De cara a lo que sigue, que es justamente cómo conectamos un programa escrito por nosotros, ¿sí? O un lenguaje de programación también podemos decir, con un servidor web. Bien, bueno, usando un lenguaje de programación, ¿sí? Cualquiera, C, C++, Java, Python, Go, cualquier lenguaje de programación, nosotros podemos, ¿sí? Básicamente programar un servidor, ¿sí? Podemos programar o definir con código, ¿sí? Con código que nosotros escribimos, podemos definir qué es lo que tiene que suceder, qué es lo que tiene que hacer el servidor, ¿sí? El servidor web, qué es lo que tiene que hacer en la máquina cuando recibe un request, ¿sí? Un request HTTP, ¿sí? Con determinados datos hacia la determinada URL, con determinados métodos HTTP y cuando trae determinado payload o body e incluso también cuando trae determinados headers, ¿no? Nosotros podemos escribir el código, ¿sí? De qué tiene que hacer el servidor cuando se le envía determinado request HTTP, ¿sí? Con determinado formato y todo eso. Todas estas reglas las vamos a poder explicitar justamente en nuestro código, ¿sí? Cuando estemos utilizando un lenguaje de programación. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay dos grandes formas de programar un servidor, ¿sí?
Una es la forma más moderna, que es utilizando, digamos, un servidor integrado que ya viene ya lo podemos, digamos, fácilmente configurar y definir todas estas reglas de qué queremos que haga cuando le llegue un request, directamente usando, digamos, el mismo lenguaje de programación y sus librerías que ya nos traen toda esta funcionalidad, sin tener que hacer nada más adicional que, bueno, programarlo, escribir el código. Esto sería entonces el approach o el enfoque del servidor integrado, que es la más conocida y la más extendida popularmente. Y la otra que tenemos es hookeando nuestro código para que sea ejecutado o llamado, ¿sí?, por un servidor auxiliar, por un programa de servidor auxiliar. Que esta en realidad es un poco, digamos, se conoce, se aplica porque puntualmente es la que funciona con PHP. Y esta, digamos, esta segunda alternativa es un poco como la que originalmente se utilizaba, ¿sí?, en básicamente la prehistoria. Tenemos que decir, básicamente cuando recién comenzaba el desarrollo web, ¿no? Cuando recién empezaba todo esto de tener servidores, ¿sí?, y generar contenido dinámico con servidores web. Cuando la tecnología todavía no estaba tan evolucionada como la conocemos hoy, ni siquiera había tantos lenguajes de programación, ¿sí?, cuando todo era un poco menos avanzado, ¿sí?, teníamos que hacer las cosas de esta manera, ¿sí?, tener un programa servidor, ¿sí?, y de alguna forma indicarle a ese programa servidor que ejecute un archivo de código fuente, ¿sí?, cuando le llegue un determinado request con cierta estructura. Bien, vamos a ver entonces cada uno de estos enfoques, ¿sí?, cada uno de estos approach, porque cada uno tiene sus particularidades. Hoy el que más extendido está, yo creo, es el primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo de utilizar y no hay tantos artefactos, digamos, ni tantas cuestiones por gestionar, como así ocurre con el segundo, que ya lo vamos a ver. Entonces, estamos hablando de las formas para programar un servidor, ¿sí? Lo que queremos es indicarle de alguna forma, con código, ¿sí?, no cualquier forma, con código, de que cuando llegue un request, ¿sí?, que se ejecute determinado cadena de pasos, determinadas instrucciones que son las que vamos a escribir nosotros en código. Bueno, vamos con el primer enfoque, servidor integrado. Hay lenguajes de programación, normalmente diría yo la mayoría, y sobre todo los más modernos, ¿sí?, como Go, como Rust, como Java, podríamos decir, Python incluso hoy en día. Obviamente JavaScript utilizando Node.js, ¿sí? Hay lenguajes de programación que traen un runtime, ¿sí?, un runtime, que se escribe runtime, ¿sí?, runtime. ¿Qué es un runtime? Un runtime es un programa especial, podemos pensar, ¿sí?, es un programa especial que nos tenemos que instalar, ¿sí?, que permite ejecutar nuestro código. Así puesto, así sencillo, ¿sí?, eso es un runtime, ¿sí?, es un programa que permite ejecutar nuestro código. Por ejemplo, cuando nos instalamos Node.js, ¿sí?, en el mundo de JavaScript, ¿qué nos estamos instalando? Nos estamos instalando un runtime, ¿sí? No es que nos estamos instalando el lenguaje JavaScript. No, un lenguaje no se instala. Un lenguaje se usa, un lenguaje de programación se usa, y lo que nosotros creamos es un archivo de código fuente, y ese archivo de código fuente hay que ejecutarlo de alguna manera. Bueno, un runtime nos permite ejecutar un archivo de código fuente, ¿sí? Porque el runtime en realidad es un programa especial súper complejo que lo que hace es un montón de tareas, ¿sí?, para ofrecernos esa posibilidad de ejecutar un archivo de código fuente, ¿no? Un runtime, por ejemplo, gestiona todo lo que tiene que ver con el uso de la memoria, ¿no? Es decir, reserva una porción de la memoria RAM para ejecutar nuestro programa.
Recordemos que en la memoria RAM no solamente van a ir las variables que definamos y usemos en nuestro código, sino también el código en sí, ¿no? Las instrucciones en sí también son cargadas en la memoria RAM. Bueno, el runtime se encarga de hablar con el sistema operativo, negociar y obtener una porción de la memoria RAM, ¿sí? Donde va a colocar todo nuestro programa y la memoria que utilice nuestras variables y nuestro programa en sí, ¿no? Nuestro código. Bien. El runtime va a gestionar los procesos, ¿sí? Recordemos que el proceso es un poco como, es bastante análogo a programa, ¿sí? El proceso vendría a ser el código, pero en estado dinámico, en estado vivo, ¿no? Es decir, que está siendo ejecutado por el sistema operativo, es decir, por el CPU, está siendo asignado por el sistema operativo. Eso es el proceso, ¿no? Entre código y proceso, ¿sí? Uno está vivo, uno está dinámico y el otro está estático porque es un archivo en el disco. Bien, entonces el runtime gestiona la memoria, gestiona los procesos, porque puede haber más de un proceso, ¿sí? Ejecutado por un programa. Se comunica con el sistema operativo, interactúa con el sistema operativo, también el runtime, ¿sí? Entonces Node.js es un runtime. Cuando nosotros instalamos Python en nuestra computadora, ¿sí? Nos instalamos un runtime también, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos en la terminal node espacio archivo.js, estamos ejecutando el runtime, ¿sí? Y le estamos indicando la entrada a ese runtime como el archivo de código fuente que tiene que ejecutar. Y el runtime lo que hace es ejecutar ese archivo, ¿no? Lo mismo con Python, lo mismo con Java, por ejemplo. Bien, bueno, entonces volviendo un poquito, estamos hablando de la primera forma de programar un servidor, que se llama usando un servidor integrado. Hay determinados runtimes, ¿sí? Para lenguajes de programación que ya traen consigo, ¿sí? Un conjunto de librerías nativas. Es decir, que no las tenemos que instalar, ya vienen dentro del lenguaje de programación, ya son funciones, ya son clases, métodos que nosotros ya podemos usar sin tener que instalar software adicional, sin tener que usar ningún gestor de paquetes ni nada por el estilo, ¿sí? Ya vienen con librerías nativas que lo que hacen es permitirnos interactuar con el sistema operativo, ¿sí? Para configurar un servidor HTTP, ¿sí? Es decir, nos permite interactuar con la API del sistema operativo para utilizar el protocolo TCP, el protocolo IP y poner a escuchar, digamos, poner a escuchar nuestra aplicación en el puerto 80 o el 443, que es donde funciona HTTP, ¿sí? Y para que se ejecute un código nuestro que nosotros escribimos, ejecute una serie de instrucciones que nosotros definimos en nuestro archivo de código fuente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, le llegue un request a nuestra computadora en ese puerto, ¿sí? ¿Y todo esto cómo? Bueno, simplemente usando una librería, ¿sí? Una API le decimos a esto también, del mismo sistema operativo. Cuando nosotros, por ejemplo, en Node, si estamos usando Node.js y hacemos console.log, ¿sí? O en Python hacemos un print, por atrás estamos usando el sistema operativo, ¿sí? Si no, ¿cómo hacemos que ese mensaje que queremos imprimir aparezca en la pantalla justamente? Aparezca en la salida, en la terminal, ¿no? Bueno, por atrás hablamos con el sistema operativo lo que hace es pasar la información a través de un buffer a un driver. El driver es el que luego hace que aparezca eso en la pantalla, ¿no? Bueno, acá sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros usaríamos una librería, ¿sí? En Python creo que se llama HTTP, en Node se llama HTTP, justamente. En Go también hay una librería, no sé si se llama HTTP en ese, la verdad es que no estoy muy consciente en este momento de eso. Pero bueno, tenemos librerías, ¿sí? Tenemos funciones que ya vienen dentro del runtime del lenguaje de programación que podemos usar para poner a escuchar un servidor en los puertos de HTTP y que cuando llegue un request directamente lo que podemos hacer es escribir una serie de if para que se ejecute
la funcionalidad que nosotros queremos, ¿no? Bien, podemos instalar librerías utilizando algún paquete o gestor de dependencias, como en el caso de Node sería npm, en el caso de Python sería pip. Podemos instalar librerías que lo que hacen ya es darnos código, proporcionarnos código que ya resuelve un montón de detalles de bajo nivel, ¿no? Por ejemplo, si queremos escribir nuestro propio servidor en HTTP, y esto es una serie que vamos a ver, digamos, en el canal, por eso te invito a que te suscribas. Si queremos crear un servidor con HTTP en Node usando la librería nativa HTTP, tenemos muchas limitantes. Tenemos que escribir un montón de código si queremos hacer un servidor complejo. Bueno, pero si instalamos la librería Express, ya ahí hubo desarrolladores que ya escribieron todo ese código por nosotros, y usando la librería Express, la verdad es que se vuelve muy sencillo el trabajo, ¿no? Simplemente instalamos Express, instanciamos una nueva aplicación, ¿sí?, en el código, y creamos, digamos, reglas, ¿no? Bueno, si nos llega un request con el método o el verbo get o post a esta URL, o si la URL tiene este patrón de expresión regular, o termina, digamos, en esta determinado formato, o si viene un query string y tiene estos atributos, estos parámetros clave valor que se le están mandando, entonces hacer esto, ¿sí? Que eso lo podemos hacer usando routers en Express, que se vuelve muy sencillo todo. Básicamente ahí vamos a estar, fíjense con qué facilidad, definiendo las reglas de qué tiene que hacer nuestro servidor, ¿sí? Bien. Cuando ejecutamos luego ese programa con el runtime, directamente ese mismo código, ¿sí?, le dice al runtime qué tiene que hacer, y el runtime habla con el sistema operativo, ¿sí?, y se queda escuchando entonces a request en un determinado puerto que, si estamos haciendo un desarrollo un poco como de testing, podemos decir, en nuestro entorno local, ese puerto va a ser el 80, ¿sí?, y el dominio o la URL, digamos, o la IP de nuestro servidor va a ser localhost o 127.0.0.1, que es, digamos, como la IP especial que refiere como a la misma máquina, ¿no? Bien. Si nosotros ponemos a ejecutar este programa, ¿sí?, y miramos, por ejemplo, utilizando el administrador de tareas de Windows, vamos a ver un solo proceso, ¿sí?, que se está ejecutando, que es el proceso de la aplicación nuestra, que por un lado ahí tenemos, bueno, en el caso de Node.js vamos a tener el event loop, ¿sí?, pero vamos a tener un solo proceso que está siempre ejecutándose, que es directamente del servidor nuestro, ¿sí? No vamos a ver ningún otro proceso más relacionado con nuestra aplicación, ¿sí? ¿Y por qué explico esto? Por lo que sigue, que es el otro approach. Bien, entonces, el enfoque o el approach del servidor integrado es simplemente usamos las librerías que nos da ese lenguaje de programación y montamos un servidor, ¿sí? Bien. Solamente necesitamos tenemos que instalarnos ese lenguaje de programación y ya podemos incluso instalar alguna librería o dependencia que nos facilite el trabajo y nada más, ¿sí? Y ya con eso podemos crear nuestro propio servidor y ponerlo a escuchar. Ahora, el segundo método o la segunda, digamos, el segundo approach, como dije, es un poco prehistórico, ¿sí? Básicamente hoy hay muy pocos lenguajes de programación que lo utilicen, pero cuando recién estaba surgiendo todo lo de la web, ¿sí?, o sea, año 2000 hacia atrás, esta era la metodología preferida, ¿no? Esto era el enfoque preferido, ¿sí? O mejor dicho, más que el preferido, era el único que había, por así decirlo. O sea, no tenía mucha competencia, así que era el favorito. ¿En qué consiste? Bueno, este enfoque se llama utilizando un servidor auxiliar y hookeándonos, ¿sí?, hookeando nuestro código a ese servidor auxiliar. Bueno, los lenguajes de programación más viejitos o más antiguos, ¿sí?, no vienen con un runtime o no tienen un runtime que tenga un servidor integrado, ¿sí? Es decir, no tenemos funciones o métodos o clases, ¿sí?, dentro de
el lenguaje nativamente, ¿sí? Que nos permitan crear un servidor, que nos permitan conectarnos con esa parte del sistema operativo que nos permite dejar escuchando un proceso en el puerto de HTTP. No tenemos algo que nos permita hacer eso. Bien, entonces lo que necesitamos hacer es instalar un programa de servidor auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, el servidor Apache, por ejemplo, el servidor Nginx, ¿sí? Y que ese servidor auxiliar sí se comunique con el sistema operativo y se quede escuchando por request HTTP, ¿sí? Y tenemos que configurar ese servidor auxiliar para que ejecute nuestro código fuente cuando le llegue un request, ¿sí? Esos son los pasos que tenemos que hacer. ¿Cómo hace este servidor auxiliar para ejecutar nuestro código fuente? Bueno, este servidor auxiliar lo que hace es, se comunica con un programa, ¿sí? Que lo que hace ese programa es básicamente poder crear una nueva instancia del proceso intérprete, ¿sí? Una nueva instancia de un intérprete, y ese intérprete sí es el programa que sabe justamente ejecutar las instrucciones de nuestro lenguaje de programación y devolver el resultado al servidor auxiliar, ¿sí? Entonces la cadena de eventos sería así. Nosotros tenemos código, ¿sí? Código fuente desarrollado, escrito, ¿sí? Y tenemos un programa que es un gestor de procesos de intérpretes, ¿sí? Es un programa que básicamente se encarga de instanciar intérpretes, ¿sí? Y para ejecutar nuestro código. Tenemos ese programa ejecutándose. Por otro lado tenemos el servidor auxiliar ejecutándose, que puede ser Apache o Nginx, por ejemplo, se está ejecutando. Le llega un request a ese servidor, al servidor de Apache o Nginx, y ese servidor lo que hace es comunicarse con el gestor de procesos del intérprete, ¿sí? Gestor de intérpretes le vamos a decir, y ese gestor de intérpretes lo que hace es, cuando se comunica el servidor con el gestor de intérpretes le pasa el request, ¿sí? Y este gestor de intérpretes, crea un nuevo intérprete, ejecuta nuestro código, ¿sí? Pasándole los datos del request, obviamente, y devuelve el resultado de nuestro código, ¿sí? De nuevo hacia el servidor que era la instancia de Apache o Nginx. Que todo esto es muy rebuscado y hay idas y vueltas, ¿sí? Pero bueno, es básicamente la manera en la que funciona PHP hoy, ¿sí? PHP es un lenguaje que evolucionó de Perl, que fue de los primeros lenguajes de programación para desarrollo de servidores, ¿sí? De programación backend, Perl. Y son lenguajes con bastante antigüedad, ¿sí? Bastante viejitos, si bien PHP se sigue innovando igual hoy, ya está en la versión 8. Funcionan de esta manera, ¿sí? Es decir, yo si quiero utilizar PHP como lenguaje de backend, necesito instalar un servidor auxiliar que va a ser o Nginx o Apache, por ejemplo, que son como los más reconocidos, y necesito instalar un gestor de procesos de intérprete, que esto hoy para PHP el más utilizado es uno que se llama PHP-FPM. FPM viene de FastCGI Process Manager. FastCGI es básicamente el idioma en el que se hablan este gestor de procesos y Nginx. Pero básicamente es un programa que lo que hace es crea un proceso aparte que ejecuta nuestro código PHP usando los datos que vienen en el request, que son datos que nos envió Nginx, ¿sí? Ejecuta ese código y devuelve la respuesta de nuevo a Nginx, ¿sí? Entonces, si nosotros abrimos el administrador de tareas, vamos a ver dos cosas ahí ejecutándose. Primero, Nginx o Apache, ¿sí? Que es el servidor auxiliar. Segundo, vamos a ver el gestor de procesos de intérprete, que en nuestro caso sería PHP FPM, ¿no? Que también se está ejecutando. Y tercero, cuando le llegue un request, ¿sí? Cuando le llegue un request a Nginx, por ejemplo, Nginx se lo va a pasar a FPM y FPM va a crear
un nuevo proceso, ¿sí?, de intérprete de PHP, que ese sí va a ejecutar el código de PHP, ¿no? Entonces ahí sí, en ese momento preciso, sí vamos a ver como 3 procesos en el administrador de tareas, ¿sí? Y eso, digamos, bueno, ejecuta nuestro código PHP, obtiene las instrucciones, el resultado de la ejecución, perdón, y se lo devuelve de nuevo a FPM. FPM lo que hace es devolvérselo a Nginx, ¿sí? Así que sí, tenemos idas y vueltas, pero bueno, así es como, digamos, funcionaba bastante en la prehistoria de la web, por así decirle. Hoy ha evolucionado, menos mal, hoy es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es instalarnos un lenguaje de programación, ¿sí? O sea, instalarnos el runtime, y dentro de ese runtime ya se encarga, digamos, ya tiene toda digamos, todos los artefactos y todos los componentes que necesitamos para comunicarnos con el sistema operativo y con la placa de red y digamos, y todo esta maquinaria. Bien. Contenido dinámico. Ahora sí, ahora que ya sabemos cómo conectar un lenguaje de programación con un servidor web, ¿sí?, básicamente podemos generar cualquier tipo de contenido dinámico. Cuando nos llega un request, vamos a poder escribir en código qué es lo que tiene que pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Significa cómo procesar y obtener los datos de ese request, ¿sí?, que pueden ser datos del payload, o sea, del body, pueden ser datos de la URL, pueden ser datos de los headers. Y vamos a poder escribir cuál es la lógica, qué es lo que tiene que suceder en nuestro programa, ¿no? Qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Directamente la lógica puede ser algo tan sencillo como devolver un hola mundo, ¿sí?, un string hola mundo, o puede ser algo muy complicado, puede ser algo mucho más complicado como ir a buscar un dato a la base de datos y validarlo utilizando un servicio de un tercero y además después disparar un evento de una cola de eventos para que se ejecute una tarea sincrónica y mientras tanto devolverle una respuesta en JSON, utilizando el formato JSON al cliente, ¿sí? Fíjense que hay muchas complejidades en lo que es el backend. Podemos hacer un backend tan sencillo como queramos o tan complejo como lo necesitemos, ¿sí? Bien. Que todo esto de hecho vamos a ir hablando en los próximos capítulos. Podemos generar, utilizando nuestros lenguajes de programación, contenido HTML, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, usamos alguna de las funciones o clases o objetos o lo que sea, digamos, que tengamos que usar para poder devolver una respuesta HTTP, que esto nos lo va a dar, como dije antes, la API nativa del lenguaje de programación que estemos usando, ¿sí?, o las librerías que nos hayamos instalado, y podemos simplemente devolver un texto plano o un texto dentro de etiquetas como body y HTML y header y div, ¿sí? Y todo esto va a venir acompañado en realidad de un header que va a ser el content type. Ahí le vamos a decir al cliente, che, te estoy devolviendo HTML, ¿no? Y el cliente va a poder justamente pintarlo en la pantalla como HTML. Podemos generar JSON, podemos generar contenido TXT, podemos hasta devolver una imagen si queremos, ¿sí? Podemos devolver cualquier tipo de contenido. Y de esta manera entonces se logra generar el contenido dinámico. ¿Cómo sería el flujo? Bueno, nos llega un request al servidor, ¿no? Este request lo que va a hacer es, nuestro servidor va a ver las reglas. Nosotros literalmente vamos a tener que usar alguna especie de tecnología de routing, alguna especie de utilidad de routing, ¿sí?, o de router, según la librería que usemos. Si vamos a usar una librería, por ejemplo, tenemos que usar una sintaxis o bueno, seguir las reglas de esa librería para poder definir qué tiene que pasar cuando llega ese request, ¿sí? Y acá las reglas pueden ser muy variadas. Simplemente puede depender de la URL o del path o de los query parameters, o puede depender también del body o del método HTTP o de algún header incluso, ¿no? Bien, se va a ejecutar entonces el código que nosotros hayamos indicado, ¿sí?
utilizando los datos de ese request. Si por ejemplo nuestro código genera un texto hola mundo, podemos usar entonces, como dije, todas esas funciones, métodos, clases, objetos, lo que sea que nos permita devolver la respuesta HTTP según el lenguaje en el que estemos, según el framework que estemos usando o las librerías que estemos usando, ¿sí? Podemos envolver este texto o hola mundo, por ejemplo, en etiquetas, como por ejemplo div, y eso ya lo convierte en HTML. O podemos devolverlo así como está. Y tenemos que incluir un header en el response, en la respuesta, que sea el content type, que esto va a ser principalmente lo que le va a decir al cliente que le estoy devolviendo, ¿no? Si le digo que el content type es, por ejemplo, text/HTML, le voy a estar diciendo te estoy devolviendo HTML, y entonces el browser lo va a pintar como HTML. Pero si le digo, digamos, que le estoy devolviendo JavaScript, entonces el browser quizás no lo pinta, quizás me lo pone ahí como un texto plano, ¿sí? O incluso yo puedo devolver contenido usando etiquetas de HTML, pero si le pongo el header content type text, creo que es solamente text, el browser no me lo va a pintar como HTML. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es texto. Desde mi servidor le estoy indicando que le estoy devolviendo texto al cliente, ¿no? Entonces no me lo va a pintar, no me lo va a formatear, por más que yo le ponga reglas CSS a ese HTML y todo. Si le pongo en el content type que es texto, ¿sí? Entonces no me lo va a renderizar, ¿sí? Como HTML. Bien, a medida que el usuario interactúa con nuestro sitio web, nos puede interesar proveer alguna especie de persistencia para ciertas funcionalidades, para ciertos datos, para guardar el estado o el progreso del usuario mientras estaba usando nuestra web, y que, por ejemplo, si el usuario cierra sesión y vuelve a conectarse el día de mañana, pueda continuar desde donde dejó su trabajo previamente. Y acá lo primero que se nos viene a la cabeza es, bueno, podemos guardar todo lo que estuvo haciendo el usuario en un archivo, por ejemplo, en nuestro servidor, y mañana leemos ese archivo y puede continuar trabajando el usuario con lo que está en ese archivo. Bueno, pero hay mecanismos mucho más eficientes y mucho más rápidos y básicamente fueron pensados con este propósito, y ahí vamos a estar introduciendo entonces el concepto del próximo capítulo, que va a ser sobre bases de datos, ¿sí? Bases de datos, mecanismo súper interesante, solamente disponible desde el lado del back, que nos va a permitir persistir datos del usuario, ¿sí? Así que ese ya les estoy spoileando, va a ser el tema de del siguiente episodio, ¿sí? De la próxima semana. Y este capítulo un poco fue como el pegamento entre lo que vimos antes, que fue servidores web, y justamente el próximo episodio, sí, que va a ser bases de datos. Quería hacer toda esta introducción a lo que es el contenido dinámico, ¿sí? Porque pienso que es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Cómo conectar un lenguaje de programación con un servidor, para ya el próximo capítulo empezar a hablar de bases de datos, ¿sí? Así que bueno, hoy hablamos entonces de cómo generamos contenido dinámico, cómo configuramos o cómo conectamos un lenguaje de programación con un servidor web, ¿sí? Cuáles son los dos enfoques, cuál es el workflow, ¿no? Cuál es el flujo de acciones, qué es lo que pasa, ¿no? Cuando nos llega un request. Y básicamente esto nos da el pie para que, entonces, como dije, podamos hablar de bases de datos y mecanismos de persistencia. Vamos a hablar de los tipos de bases de datos que hay, de cómo se utiliza. Vamos a ver que base de datos va a ser como usar, digamos, tener una arquitectura cliente-servidor dentro del servidor. Y esto puede ser una sopa de letras, pero ya vamos a ver de qué se trata. Así que bueno, hasta acá llegamos entonces con el capítulo de hoy. Si llegaste hasta este punto, te recontra felicito y te doy muchísimas gracias por tu tiempo y por haber escuchado este podcast, este episodio. Espero que
tengas mucha más noción entonces de todo lo que pasa, ¿sí? Detrás de escena en lo que es el backend, ¿sí? Te invito a que, bueno, te suscribas al canal y me dejes un like en este video si te gustó. Y también que nos sigas en Spotify, ¿sí? Que también tenemos el podcast colgado en Spotify, Backend 101. Déjame un comentario, ¿sí? Si te gustó, déjame un comentario con tus inquietudes, con tus dudas o con lo que te gustaría ver, ¿sí? De acá en más. Y como dije, un like, sí, que me ayuda muchísimo, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengas una maravillosa semana.